Es un placer saludarle, estimada audiencia, en nombre de todo el equipo humano que hace posible este espacio. Hoy tenemos un invitado de lujo, como lo es el embajador Julio César Pineda. ¿Cómo está, embajador? Muy bien, gracias por esta posibilidad de poder conversar con los televidentes y los que siguen de cerca la noticia. Amanecimos con dos presidentes. El presidente de la República, Nicolás Maduro, y el autonombrado presidente, diputado Juan Guaidó. De cara a esta situación, ¿cómo de aquí en adelante se manifiestan las relaciones con los demás países? Es una situación que se ha presentado también en otros países y en otras situaciones, pero tiene su modalidad que tiene que ver no solamente con la política, tiene que ver con la economía, sobre todo con el derecho internacional y lo que llamamos derecho de delegación por el tema de las embajadas, porque para aquellos países que reconocen a Guaidó como presidente, es un presidente real, electo, con todas las de la ley, en razón de que el único organismo que fue elegido por el pueblo es la Asamblea Nacional, y por lo tanto la Asamblea Nacional, en caso de no reconocer las elecciones del presidente Maduro, no es presidente, y más allá de cualquier decisión del Tribunal Supremo de Justicia sigue siendo válido. Eso es lo que dicen los Estados Unidos, pero también la Unión Europea y unos 12 o 13 países de América Latina. Quienes adversan esta situación, pues plantean de que el presidente sigue siendo el presidente Maduro, tiene la legitimidad y la legalidad, y que por lo tanto el presidente Guaidó no es presidente. Eso en lo teórico. Ahora en lo práctico se complica mucho porque el presidente Maduro dio 72 horas para salir y ya han transcurrido gran parte de ese tiempo a la embajada americana, que son unos 400 funcionarios y una edificación muy fuerte, con manejo de material muy confidencial. Y de acuerdo al derecho internacional, las embajadas tienen inmunidad e inviolabilidad. Y el problema aquí se presenta porque el presidente Maduro, si fuese aceptado por Estados Unidos, naturalmente procede el derecho internacional a la Convención de Viena de 1961 y se va el personal diplomático y se nombrará o se rompen relaciones como él anunció. Pero el problema es grave porque el gobierno norteamericano no reconoce al presidente Maduro y reconoce la legitimidad del presidente Guaidó. Y el presidente Guaidó ayer, desde ese punto de vista, para los americanos y para otros países, lanzó una carta a todas las embajadas donde dice que él mantiene relaciones con todos los países que están en Venezuela y aquellos que quieran manifestarse pues se quedarán acá. Y en ese sentido, para Estados Unidos es legítimo y por lo tanto la embajada sigue abierta. Lo problemático del presidente Maduro es que dio un plazo de 72 horas y no sabemos qué va a pasar en estas 72 horas porque habrían dos escenarios. Uno, el iraní, que, como dijeron alguien ayer, pueden cortarle el agua, la luz a la embajada, desconocerle la inmunidad, pero eso puede llevar a una situación de conflicto, de una fuerza americana que pueda venir en base a la protección de sus diplomáticos y al derecho internacional, y vendría un conflicto que creo que a nadie le conviene y nadie espera. Lo otro es que el presidente Maduro no haga nada, pero sería también incómodo para él, porque es dejar de lado su autoridad. Dio 72 horas y si no se van, y si no hace ninguna acción, queda muy mal ante la vía internacional y le quita potestades y fuerza. Así que estamos en una situación muy difícil para Venezuela. Ahora, embajador, en sí, ¿cuál es la implicación directa de que varios países, como ya lo han manifestado, no reconozcan a Nicolás Maduro y sí a Juan Guaidó en lo práctico? En lo práctico lo siguiente, primero que las embajadas venezolanas no son reconocidas, el personal diplomático, como pasó con la OEA, que no dejaron entrar al delegado del presidente Maduro como embajador, sino que reconocen ahora a Gustavo Tarre. Entonces viene una situación de quiebre diplomático. Muchas embajadas nuestras tendrán que abandonar el personal y venirse. Y aquí el gobierno tendrá que tomar relaciones con esos países. Pero tenemos la dualidad que usted decía al comienzo. Como hay dos presidentes, entonces, y hay dos congresos nacionales, y hay dos asambleas nacionales, y hay dos grupos de juristas de asamblea de tribunales supremos de justicia, se complica mucho más. Es inédito en el derecho internacional. Por eso digo que en este momento lo ideal sería la negociación, el diálogo. Los europeos están actuando muy seriamente porque aunque no conocen a Maduro y lo desconocen, sin embargo mantienen el vínculo con el presidente. ¿El grupo de contacto que se está es lo que planteando? piensa, sobre todo países como España están en esa línea de un grupo de contacto para negociar. En el mundo siempre la negociación se impone, inclusive en la guerra de Vietnam estaban peleando en el escenario de la lucha, pero en París estaban negociando vietnamitas y norteamericanos. Yo creo que aquí hay tiempo todavía para negociación. No le conviene al gobierno una crisis de carácter violento, diplomático. Al fin y al cabo, Estados Unidos es la primera potencia del mundo.
con las implicaciones que también Rusia y China pues apoyan al presidente Maduro. Entonces un problema eminentemente local se convierte en regional con el grupo de Lima y con la situación de Cuba y Bolivia y Nicaragua, y se convierte en mundial porque al fin y al cabo en el Consejo de Seguridad China y Rusia son miembros del Consejo de Seguridad, pero Estados Unidos y la Unión Europea son también miembros del Consejo de Seguridad y tienen derecho a veto. Entonces, desde el punto de vista diplomático es muy complejo, es una realidad nueva totalmente y escapa a los textos y acuerdos de carácter internacional. Se impone la negociación y ojalá que el gobierno, tanto la gente que sigue al presidente Guaidó como al presidente Maduro, al margen de quién es el usurpador, porque uno ataca al otro de ilegítimo, lleguen a unos acuerdos fundamentales para evitar el conflicto y la guerra. A lo interno, ¿el problema en este momento de Venezuela es jurídico o es un problema político? Es jurídico, político, pero económico. El presidente Maduro, cuando rompió relaciones, dijo políticas y diplomáticas, no dijo económicas, porque Estados Unidos es el principal comprador del petróleo venezolano. Pero acá todo se va a enredar, porque seguramente Estados Unidos va a aplicar embargo al petróleo, reconociendo al otro presidente dónde van las finanzas, quién administra el dinero. O sea, es muy compleja la situación. Pero es un problema eminentemente económico porque hay mucha pobreza, hay mucha falta de alimentos, hay falta de medicina. Entonces, más que político, también es económico. Pero claro, la política es la que maneja todas las situaciones y es la que puede resolverlas. Así que ojalá que los políticos venezolanos de todas las tendencias se pongan de acuerdo. Y creo que es un poco a la línea que ustedes están llevando acá en estos informativos, de llamar a todos a hablar, a escucharlos a todos y esperar una salida que sea negociada. ¿Qué debe esperar el venezolano que está muy angustiado, que está confundido? ¿Cuál es el escenario posible? ¿Cuáles son los escenarios posibles de aquí en adelante? Yo creo que como hay una parte importante del país que desconoce al presidente Maduro y que dice que las elecciones fueron fraudulentas, pero hay una parte importante también que lo reconoce como presidente, las directivas políticas deben ponerse de acuerdo y negociar y hablar. A lo mejor los europeos están proponiendo una elección nueva garantizada, donde por vía electoral se decida, o una negociación que lleve a un gobierno de transición. Todo es viable. Lo que es difícil es aceptar una violencia y una guerra donde nadie va a ganar, ni el gobierno ni la oposición. Y creo que hay voces que están llamando al diálogo y a la negociación, y instituciones y mecanismos como el de ustedes también con la información, que esa negociación se dé y que salgamos, porque al fin y al cabo el país tiene tanta posibilidad, es el país más rico de América Latina, pero tal vez es necesario un cambio de modelo, un cambio de proyecto y un programa negociado entre todos para echar adelante a Venezuela. Bueno, embajador, el tiempo en el mundo digital es inclemente y ya hemos llegado al final por hoy de este contacto con usted, bueno, que nos ha dado bastante luces sobre este momento tan confuso que vive el país. Bueno, fundamentalmente la diplomacia está hecha, y así lo dice la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 33, solución pacífica de las controversias, tanto nacionales como internacionales. Y ojalá que se imponga ese espíritu de negociación y salgamos con la Venezuela de siempre, que es rica, poderosa, donde todos podrán ser felices, pero hace falta que los políticos se pongan de acuerdo y no nos lleven a conflicto y guerra. Muchas gracias, embajador. Y a ustedes, estimada audiencia, nos veremos en un próximo programa.